Ya, ya. Buenas noches, colegas. El día de hoy voy a hacer una telecapacitación de un tema de mi especialidad, de colicitis aguda, de la revisión de la Guía Tokio del 2018. Este tema está más orientado a los conceptos básicos para que ustedes como médicos generales puedan reconocer de forma eficiente los cuadros de colecistitis y poder tratarlos de forma oportuna, según las recomendaciones de las guías. Soy Percy González, residente de cirugía del segundo año del Hospital 2 de Mayo. Al final va a haber un pequeño espacio para preguntas, para dudas que tengan. Empezamos. Ya, primero las definiciones. ¿Qué es la colecistitis aguda? La colecistitis aguda, según la definición de la guía Tokio, es la enfermedad inflamatoria aguda de la vesícula biliar, frecuentemente atribuible a la presencia de cálculos, que se puede asociar a isquemia de la vesícula biliar, a dismotilidad, en caso de pacientes agudos, pacientes críticos en UCI, grandes quemados. Puede ser causada también por parásitos y puede ser incluso por causas autoinmunes como coagulopatía e incluso reacciones alérgicas. Esta colicitis aguda, al igual que la apendicitis, tiene fases. Si bien la mayoría de fases que vemos en la colicitis aguda, o si bien la mayoría de los pacientes que operamos en, en emergencia, en la práctica diaria, vemos que son vesículas biliares distendidas, edematosas, con paredes congestivas, podemos ver que también hay colicitis necrosadas o supuradas también, y también es la colicitis crónica. La colicitis aguda, o la que frecuentemente vemos, la colicitis edematosa o congestiva, la vamos a ver cuando tenemos un paciente con colicitis aguda con un tiempo de enfermedad de 2 a 4 días. Una colicitis necrosada generalmente ocurre a partir del tercer a quinto día. Tenemos que tener en cuenta que también ocurre la misma fisiopatología que en el caso de la apendicitis, que hay un edema de pared causado por la impactación de un cálculo en el bacinete, lo cual va a generar la compresión de la vesícula biliar y va a generar la compresión de los vasos linfáticos. Al generar esta compresión de vasos linfáticos va a haber un aumento, va a haber un éstasis de la linfa, lo que va a generar un edema de pared. Este edema posteriormente va a generar un éstasis de vasos venosos, ya que estos no tienen pared muscular, lo cual los va a hacer fácilmente colapsables y va a generar mayor edema que al final va a generar el compromiso y la compresión de los vasos arteriales. Tenemos que recordar que la vesícula biliar tiene una irrigación terminal por la arteria cística, y al momento de comprometerse esta, va a empezar la necrosis desde el fondo de la vesícula. Eso se va a producir al tercer o quinto día. Generalmente las colicitis necrosadas suelen ser en pacientes inmunosuprimidos, que no van a poder combatir o enfrentar esta inflamación aguda de forma oportuna. Incluso poblaciones especiales como diabéticos van a generar cuadros de colicitis enfisematosa, en la cual vamos a poder evidenciar presencia de aerobil incluso. Finalmente, la colicitis crónica, que no es muy mencionada en la guía de Tokio del 2018, pero sí se define en la guía del 2013, indica que es una vesícula biliar con paredes engrosadas más de 3 milímetros, pero sin signos de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Puede no haber dolor, no haber fiebre, no leucocitosis, solamente la presencia de una vesícula biliar con paredes más de 3 milímetros. Bueno, acá tenemos las definiciones de los criterios diagnósticos de colicitis aguda, que tenemos que tener tres. Eh, los signos locales, sistémicos e imagenológicos. Los signos locales tenemos el dolor persistente en el cuadrante superior derecho, puede haber masa o resistencia, puede tener el signo de Murphy, el cual el signo de Murphy está definido por la guía Tokio, ya que lo menciono porque hay una pequeña discordancia o una falta de definición de un concepto adecuado del signo de Murphy.
El signo de Murphy es el cese de la inspiración profunda al momento de palpar el punto de Murphy. No es el dolor, no es otra cosa, es el cese de la inspiración profunda. Podemos ver signos sistémicos como fiebre, PCR elevado. Acá arriba podemos ver los valores del PCR elevado, considerando más de 3 un valor positivo, como un criterio positivo, y una leucocitosis, más de 10.000 también, según la guía. Y imágenes compatibles con colestitis aguda. Acá tenemos tres conceptos en el tema de las imágenes. Como podemos ver, esto lo voy a presentar en una diapositiva posterior. Como podemos ver, este, la colestitis aguda, una sospecha diagnóstica es la suma de dos criterios. El criterio local con el criterio sistémico. Es una sospecha diagnóstica. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza con la presencia de los tres criterios. Como mencioné, la colestitis el criterio imagenológico va a ser determinado por la presencia de una pared de más de 3 milímetros o una vesícula distendida. Vamos a evidenciar que una vesícula distendida puede ser considerada de más de 40 milímetros o 4 centímetros en el eje corto, que sería el eje transverso, y más de 80 milímetros u 8 centímetros en el eje longitudinal, el eje largo. La presencia de una capa hiperecogénica, que también es conocida como el signo de doble halo, una pared engrosada de más de 3 milímetros, y en muchos casos no está definido en la guía, pero en la práctica diaria se considera mucho la impactación de un cálculo en bacinete, ya que si bien puede que no se no se cumplan si tenemos un paciente que cumple con el criterio con leucocitosis y cumple con dolor local y signo de Murphy positivo, pero tenemos una ecografía normal, con un cálculo impactado en pacinete, estamos viendo el inicio de un cuadro de colestitis aguda. Por lo tanto, sería un momento oportuno para poder intervenir en el paciente. Sin embargo, vamos a ver los momentos oportunos de tratamiento de cada paciente, según el escenario que corresponda. Esto es un poco de lo que mencioné, es la definición del signo de Murphy en la guía de Tokio del 2013. Lo pongo porque, como mencioné, no muchos médicos tienen presente la definición adecuada. Eso se puede evidenciar en la práctica diaria, donde muchos médicos indican que hay pacientes con Murphy positivo y simplemente es un dolor en el punto de Murphy. Podemos ver que tiene baja sensibilidad, pero tiene una alta especificidad. En caso de que lo tenga, es muy probable que el paciente tenga un cuadro de colestitis aguda. Como mencioné previamente, puede no tener un criterio ecográfico definido según la guía, pero podemos estar viendo el inicio de una colecistitis. ¿Cuál es la etiología o el mecanismo de acción de la colecistitis? 90-95% es por la obstrucción del conducto cístico por cálculos biliares. Como mencioné, esto se produce por el éxtasis biliar, la reacción inflamatoria sistémica y un compromiso de la mucosa, que expliqué previamente en la fisiopatología. También tenemos que tener claro los criterios de severidad, en lo cual podemos evidenciar que tenemos 3 grados, una colestitis aguda leve, una moderada y una severa. La severa va a ser aquel paciente con signos de disfunción orgánica, ya sea según el SOFA, que ya todos conocemos. Disfunción hematológica, hepática, renal, respiratoria, neurológica o cardiovascular, cualquiera de estas. La moderada va a ser aquella colestitis aguda que tenga una leucocitosis mayor de 18.000, una masa palpable en cuadrante superior derecho, una duración del dolor de más de 72 horas por el tiempo y la fisiopatología explicada al inicio, que hace que sea una colestitis aguda ya con riesgo de ser necrosada, y signos inflamatorios o complicaciones locales, como una colestitis aguda gangrenosa, un absceso pericolicístico, absceso hepático, peritonitis biliar, entre otros. Y una colestitis aguda leve, cualquiera que no cumple los criterios del grado 3 y grado 2. Este, ¿Qué factores de riesgo deben posponer una cirugía? ¿Cuándo no hacer una cirugía? Eh,
Bueno, se sugiere que para los pacientes del grado 1 y grado 2, pacientes con colicitis aguda leve y moderada con un ASA elevado, se sugiere valorar el riesgo-beneficio. Sin embargo, los pacientes con grado 3 sí deben ser sometidos a una cirugía, dependiendo de, del tipo de cirugía. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya. Los tipos de manejo, vamos a ver de que inicialmente en los grados 1, el manejo inicial va a ser antibioticoterapia y analgésicos y medidas de soporte. Y según la evolución del paciente, lo vamos a observar y vamos a realizar una colecistectomía temprana, laparoscópica. Colecistectomía temprana se define aquella colecistectomía que se realiza hasta los 3 días posteriores al cuadro agudo, no necesariamente en la misma hospitalización. Incluso, la guía menciona que la colecistectomía temprana puede ser llevada hasta los 10 días, según la técnica del cirujano, pero recomiendan que en caso de no contar con mucha técnica o mucha experiencia con vesículas complicadas, esta se realice en los primeros 3 días. En los grados tipo 2, en los cuales hay ya complicaciones locales y una respuesta inflamatoria marcada, indican igual, el manejo debe ser antibióticos, medidas de soporte, analgesias y una colecistectomía temprana, en caso de que sea factible. En caso de que no se pueda y el paciente tenga una evolución tórpida, que incluso estos pacientes pueden llegar a grado 3 con disfunción, se recomienda un drenaje de la vesícula biliar y posteriormente una colecistectomía laparoscópica electiva o posterior, no recomiendan que sea de forma temprana. Finalmente, en el grado 3 podemos ver que los pacientes requieren un drenaje laparoscópico sí o sí, ya sea, siempre van a requerir manejo antibiótico. Y acá se tiene que ver, independientemente del tipo de paciente, si es que tiene predictores negativos o no tiene la presencia de esos predictores, siempre va a ser necesario una colecistectomía laparoscópica o va a ser necesario un drenaje de la vía biliar. Estos pacientes sí o sí necesitan una intervención quirúrgica, ya sea el drenaje de la vesícula biliar con una colecistostomía, se le deja un dren transístico, una sonda Foley, puede ser incluso percutáneo, cualquier cosa, pero necesita la descompresión de la vesícula, o una laparoscopía y una colecistectomía propiamente dicha. Eh, bueno, tenemos que tener en cuenta qué microorganismos encontramos generalmente en la colitis aguda. Como menciona la guía de Tokio, podemos evidenciar varios microorganismos. Sin embargo, el más frecuente va a ser Escherichia coli, teniendo una incidencia de aislamiento del 31 a 44%. En casos complicados podemos tener presencia de gérmenes poco frecuentes como Klebsiella, Enterococos o pacientes que tienen un uso recurrente de los servicios de salud. Tenemos la presencia de pseudomonas o estafilococo en menor frecuencia. Ujú. La antibioterapia recomendada para estos casos depende del grado de colecistitis y de si el paciente, como mencioné, es una colecistitis adquirida en la comunidad o es una, por decirlo así, o un paciente que hace uso constante de los servicios de salud, lo cual puede ser de que tenga una flora bacteriana diferente. En caso de los grados 1, generalmente indican de que los pacientes pueden ir con una terapia con cefalosporinas, una cefazolina, una ceftriaxona. En grado 2, sí o sí de preferencia ceftriaxona, tenemos que cubrir sí o sí gram negativos porque ya tenemos una respuesta inflamatoria sistémica marcada. Y en el grado 3, como pueden observar, indican de que sí o sí necesitamos cubrir antiseudomónicos. Son
casos mucho más severos que requieren una cobertura más amplia. En el caso de las infecciones biliares asociadas a cuidados de la salud, también tenemos que iniciar con cefalosporinas antiseudumónicas, podemos utilizar piperacina tazobactam o carbapenems. Y la guía indica de que siempre es recomendada la antibioticoterapia antes y durante la cirugía. Es una recomendación de grado B. ¿Cuánto tiempo debe durar esta antibioterapia? En grado 1 y 2 se recomienda de que sea descontinuada hasta 24 horas posterior a la colestectomía. Sin embargo, cuando hay una colangitis o es una colecistitis grado 3, indican de que la antibioterapia debe durar de 4 a 7 días y debemos tener cobertura para gram positivos, ya sea enterococos o estreptococos. En caso de los estreptococos, debemos tener una cobertura antibiótica prolongada de 2 semanas, por lo menos. Finalmente, este, muchas veces tenemos pacientes que han ingresado a colecistectomía. No voy a hablar mucho de la técnica, pero voy a hablar de la conversión, que generalmente tenemos pacientes que son ingresados a cirugía y son programados como una colecistectomía laparoscópica y vemos que terminan en una conversión o una colecistectomía parcial. ¿Por qué es eso? ¿Por qué ocurre esto? Para realizar la cirugía de la colecistectomía tenemos que tener en cuenta de que la guía recomienda lograr la visión crítica de Strasberg, la cual es la identificación de dos estructuras tubulares procedentes de la vesícula biliar que pueden ser asociadas, que deberían ser el conducto cístico y la arteria cística. Adicionalmente, tenemos que ver la parte posterior de la vesícula biliar, el lecho hepático y, y el bacinete. Una vez iniciadas estas estructuras, podemos indicar que tenemos la visión crítica de Strasberg. En caso de no poder lograr la visión crítica de Strasberg, la guía recomienda que hagamos nos da tres opciones. Uno, realizar una colestectomía directa, siendo esta realizada desde el fondo de la vesícula y posteriormente disecar el bacinete, hacer una colestectomía parcial, dejando el bacinete para evitar las lesiones biliares y hacer una conversión. Estas técnicas van a depender de la habilidad del cirujano, ya que no cirujanos poco experimentados pueden tener complicaciones para disecar el bacinete. En el caso de hacer colecistectomías parciales, indican de que se pueden hacer colecistectomías fenestradas o reconstituyentes. Las fenestradas son aquellas en las cuales se deja el conducto cístico, el bacinete aperturado, pero se va a hacer una jareta invaginante para evitar la fuga biliar. Mientras que la reconstituyente va a ser va a ser la sutura de la serosa de la vesícula biliar con puntos simples para evitar la fuga biliar. No hay una diferencia entre estas dos técnicas, simplemente depende de la habilidad del cirujano y la comodidad de este. Bueno, eso es todo con respecto a la colestitis aguda. Espero que haya sido de utilidad para ustedes en su práctica diaria como médicos serumistas. Y quería saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, acabamos con la presentación. Muchas gracias por su participación y que tengan un buen día. Hasta luego.